Excelente, dale. Entonces, dice aquí, todo ello llevó a que el judaísmo diaspórico se encontrara con una realidad diferente a la de Judea. Señores, los judíos que viven en la diáspora tienen una mentalidad diferente de pensar a cómo piensan los judíos de Judea. Eh, Todas las comunidades que formó Pablo, que Pablo visitó, se encontraban en una especie de confusión, por así decirlo. Y si ustedes se leen en la carta de los Corintios, los Efesios, los Gálatas, etcétera, la discusión que hay sobre si guardar la ley o no guardar la ley, si guardar Shabbat, si no guardar Shabbat, si ser judío o no ser judío, una discusión tremenda. Si comer kasher, no comer, o sea, un desastre total que tenemos en esta comunidad. Reina una confusión que está fuera de lugar todo esto. Y todo esto ha sido tan mal interpretado que en el cristianismo hoy en día nada de Torah existe cuando todas estas comunidades se supone que con el paso del tiempo deberían todas de usar la Torah. Se supone. Y los judíos de Judeas, divididos como estaban, luchando entre sí por cuestiones religiosas internas, todo el tema de la resurrección o no de los muertos motivaban a que los judíos de la dispersión que no tuvieran las decisiones en las cuestiones fundamentales que a ellos les afectaban. Por ejemplo, a los judíos de Antioquía, de Alejandría, perdón, o de Tarso en el Asia Menor, les preocupaba mucho más la situación legal de los gentiles, dígame bien, la situación legal de los gentiles dentro de la sinagoga, estoy hablando dentro de la sinagoga porque no hay iglesias en esta época, que se convertían, vislumbraban más la posibilidad de una conversión general del Imperio Romano al judaísmo que la lucha frontal de los judíos de Judea en su celotismo, o sea, que su celotismo en cómo lo planteaban, o sea, buscar la forma de abandonar de alguna manera abandonar la lucha contra Judea y que de alguna manera el judaísmo fuera universal o el judaísmo fuera católico. ¿Entiendes? Porque Pablo era un judío católico. El primer judío que nosotros podemos llamarle católico es Pablo, porque querer expandir el judaísmo de manera universal, lo cual resultaba un precio muy caro que tenía que pagar Israel porque tenía que olvidarse de su nacionalismo. Y con el paso del tiempo, si la idea de Pablo de que todos eran uno en Cristo, entonces con el paso del tiempo el pueblo de Israel iba a desaparecer en las naciones, porque como decía que no había ni judío ni griego, etcétera, 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 etcétera. Entonces esa idea de nacionalismo, el pueblo judío podía desaparecer, porque siendo poquita gente, por ejemplo, el Imperio Romano mató en la guerra del 66 al 73 más de 500,000 judíos, y eran alrededor de 5 millones en esa época. ¿Entiendes? Entonces, quedó poco. Entonces, si toda esta masa de gentiles que entra a la comunidad este montón de gentiles que nada más estaban creyendo en el Mesías o en Jesús, en la creencia de ellos, y cero guardar Torah, entonces se daba el caso que habían 400 gentiles en una sinagoga y podían haber 20 o 40 o 50 judíos. Como los gentiles aceptaban el decreto apostólico del 50 de 3 o 4 mandamientos, con el paso del tiempo eliminaron lo que le dio entrada al judaísmo. Entonces, mientras miles de gentiles entraban a las sinagogas para orar en hebreo arameo y aceptaban el monoteísmo divino, las autoridades judías saduceas estaban centradas en retener el poder político frente al fariseísmo nacionalista. ¿Entienden? Entonces, los judíos de Judea estaban concentrados en el poder político, en luchar contra Roma, en la división que había entre ellos. Y toda esa masa de gentiles
quedaban siendo descuidados por el asunto de la guerra. ¿Entiendes? Había una tensión sociopolítico-religiosa que era insostenible, totalmente. Era totalmente insostenible. Los gentiles que se convertían al judaísmo se sentían alejados, tanto como los judíos de sus respectivas regiones, de la represión política que llevaba a cabo el poder saduceo aliado a Roma. Entonces los saduceos no ayudan. Los saduceos estaban enfocados no en ayudar gente, ni nada de eso. Estaban enfocados en mantenerse controlando el templo y sosteniendo su cargo. Los fariseos, por su parte, estaban centrados en eliminar la aristocracia saducea del templo y mantenerse al margen en la lucha contra el Imperio Romano. De los discípulos de Rabí Akiva, todos se alistan para la guerra contra el Imperio Romano, hasta que fue destruida la ciudad de Betar. Entonces los gentiles, dice aquí, es así que esta situación de la historia judía configura desde su base la realidad cristiana. ¿Por qué configura la realidad cristiana? Porque las bases judías se estaban yendo a la menor y los gentiles se estaban yendo a la mayor. Entonces, cuando los gentiles lo que hacían, que pensaban era, salvo por la fe en el Mesías o sigo la Torá. Entonces los gentiles dijeron, no, vamos a seguir la creencia de Pablo de creer en el Señor Jesucristo o cree en el Señor. Claro, cuando se lee a Josué, a Jesús dice que que siga la Torá, que ore a Dios. Pero Pablo viene y dice que no, que creen en el Mesías, que crean en Jesús. O sea, tenemos aquí una disyuntiva tremenda. Jesús dice que siga la Torá, pero Pablo dice que lo siga él. Es un problema que tienen ahí grave, que no se sabe. Pablo creó esta receta, pero no dijo el final de la película, cómo resolver todo el problema que había. Entonces, es así que esta situación de la historia judía configura desde su base la realidad cristiana. Los judeocristianos de Jerusalén participaban del fariseísmo popular, eran enemigos del poder político. Judíos nazarenos de la dispersión se concentraban en el intento de la aceptación de los gentiles en formas más automáticas que las tradicionales. O sea, todos los gentiles que venían entrando a todas las sinagogas eran aceptados de manera automática. O sea, una conversión automática. Cree nada más en el Señor y ya, pero sin guardar ningún mandamiento. Y eso de creer en el Señor, eso no es nuevo. Eso empezó en esa época. Porque los gentiles que estaban en la sinagoga, que la gente piensa que lo trajo Pablo, que lo trajo Jesús, no, ya esos gentiles estaban ahí. Eso ya, gentiles ya estaban. Los judíos de Judea estaban siempre preparando alzamientos contra el poder romano y sus aliados, los judíos de la aristocracia sacerdotal saducea. En el terreno nacional, los judíos nazarenos, o sea, los judíos que creen en Jesús como el Mesías o los ebionitas, dentro del fariseísmo, no se encontraban dentro de las posturas celote nacionalistas. O sea, como ellos seguían el movimiento de paz de Jesús, porque Jesús no estaba en eso de estar peleando. De hecho, algunos biblistas, investigadores creen que una de las razones por las que Judas no es que traicionó a Jesús, sino que como se dio cuenta que Jesús probablemente no se iba a enganchar en el poder político de Judea, ni iba a hacer un levantamiento en contra del Imperio Romano, entonces por eso decidió entregarlo a los sacerdotes, porque no podemos hablar de traición. Si hablamos de traición, entonces tenemos que abrir un panel que habría una discusión sin límites. ¿Entiendes? Una discusión sin límites. Porque entonces ahí hay un problema gravísimo, de verdad. Un problema que crearía una discusión sin fin, de tanto que se podría hablar al respecto. Entonces, sino que los seguidores de Jesús como el Mesías eran
pacifistas, como lo fue el historiador general de Galilea, Flavio Josefo, o los grupos esenios del Mar Muerto, que eran gente de mucha paz, mucha tranquilidad. Así que el fariseísmo poseía dentro del Mar Muerto, poseía dentro del territorio de Judea dos alas antisaduceas. Un fariseísmo pacifista, número uno, porque no querían enlistarse en contra del poder romano, y de hecho todos los judíos de Judea lo podían tildar como traicioneros, y un fariseísmo celotista o nacionalista a ultranza. O sea, los fariseos estaban divididos entre un grupo que quería sí tener un alzamiento en contra de Roma, mientras que otro grupo fariseo no aceptaba esta posición. Por ejemplo, Pablo entendía que Judea no podía, o sea, los judíos de Judea no podían levantarse contra el Imperio Romano, bajo ningún concepto. No era necesario. Entonces, dentro de ese contexto, vemos cómo muchos rabinos del fariseísmo se encontraban también divididos. ¿Por qué? Entre los pacifistas con el poder romano, y militaristas contra dicho poder político. Tenía muchos seguidores y él los enlistó en el otro Mesías que al punto de Jesús fue declarado también Mesías, que se llamaba Shimón Bar Kokhba. ¿Entiendes? Entonces ahí ya teníamos dos Mesías. Jesús por un lado, con el grupo de Pablo y en compañía y los 12 apóstoles, mientras que Rabí Akiva y el otro grupo tenían otro Mesías del otro lado. O sea, para ver uno habían dos. ¿Entiendes? Porque cada rato, cada rato aparecía un Mesías. En Israel aparecían cantidades de Mesías. En cada momento aparecía uno diferente. Entonces, Rabí Akiva es el típico exponente de la lucha violenta, de la lucha violenta contra el poder romano, porque son rabinos que entienden que para que llegue la redención a Israel, no podían tener a los romanos ahí, porque los romanos eran totalmente un grupo de gentiles que no tenían el menor escrúpulo de cómo tener un gobierno, o sea, cómo tratar a un pueblo que sigue unas leyes distintas. De hecho, los romanos culpaban a los judíos de ateos, porque lo culpaban de ateos. Los romanos culpaban los romanos culpaban a los judíos de ateos. Los romanos culpaban a los judíos de ateos simplemente porque cuando los romanos conquistaban una nación, le decían, ¿cuántos dioses tienen ustedes ahí? Bueno, aquí hay tantos dioses, 10, 15, 20, 30 dioses. ¿Y para qué sirven cada uno? Este es el dios de esto, de aquello, de esto, del otro, de aquello, de esto, de esto y esto. Así, pues tráiganlo todo y vamos a adorar lo que nosotros tenemos para de ustedes y lo adoramos a todos. Entonces, cuando ellos llegan a Israel, que van al templo de Jerusalén y no ven imagen de nada, no ven ninguna estatua de ningún dios, pero decían que creían en Dios, entonces, como no veían nada, entonces decían, pues estos son ateos, no creen en Dios, no tienen dioses. ¿Por qué? Porque no veían ningún Dios. Entonces, de ahí es que viene que cuando al judío le preguntaban que dónde estaba Dios, señalaba para arriba. De ahí es que viene eso, de que cuando una persona le preguntan dónde está Dios y la persona señala hacia arriba, de ahí es que viene eso. Pero los judíos eran culpados de ateos porque a los romanos y a los griegos y a los asirios y a todos estos paganos que habían en la época, señores, no le entraba la idea a la cabeza de que un Dios invisible. A esa gente no le entraba esa idea a la cabeza. Eso no entraba aquí, miren, ahí, eso no entraba en la mente. De que de un Dios invisible, un Dios concebir, de que un Dios que no tenga una imagen. Esa gente no le entraba esa idea en la cabeza. Esa idea la tenía el pueblo judío en la cabeza. De que si ganaban la batalla, Hashem nos bendijo. Y si perdíamos la batalla, Hashem nos castigó. Pero los paganos no, los paganos decían, ganamos la batalla, nuestro Dios le ganó al Dios de ellos. Así pensaban los paganos. Pero el judío no, el judío decía,
Si perdimos, Hashem nos castigó porque nos portamos mal, pero si ganamos, nos portamos bien. Por eso es que a veces en el judaísmo nosotros decimos que a veces los milagros no existen. ¿Sabe por qué a veces decimos eso? Porque a veces los milagros existen porque nosotros desconocemos la naturaleza profunda de por qué ocurrió eso. Pero si nosotros conociéramos eso, nos daríamos cuenta que no hay ningún milagro. O que a veces recibimos una bendición. Ay, recibí esto. Ajá. Y si eso lo recibiste por algo que te portaste bien y en ese momento lo recibiste. ¿Mm? Porque a cuántos de nosotros Hashem no nos sana de enfermedades y de accidentes y nos libra de la muerte y uno ni siquiera se da cuenta de eso. Adelante, José. Pueden hacer preguntas o comentarios, no hay problema. Esto está libre. Está libre. Excelente, excelente, maestro. Que el judío se basa mucho en la siembra y cosecha. Cuando la Torá dice que todo lo que tú sembrar, eso vas a cosechar. Ellos también se basan mucho en eso, en que no creen que las cosas pasan por pasar, sino en que también hay una siembra, algo que tú cosechaste. O sea, hay cosas buenas que te pasan porque tú cosechaste eso. Tú cosechaste amor, recibes amor. Ellos también se basan mucho en esa parte de la Torá, para que no crean que no es bíblico eso que los judíos piensan que el maestro está explicando. No, es que es totalmente. Jesús lo repitió, dijo, con la misma vara que mida será medida. Eso no se puede interpretar en sentido negativo. También se puede interpretar en sentido positivo también. Si usted es una persona amorosa que hace favores, que ayuda, que ¿me entiende? Que hace todo, eso es lo que va a recibir. ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Alguien sabe aquí cómo se recibe la gracia de Dios? ¿Alguien sabe cómo se recibe? ¿Cómo se recibe qué? Vamos, yo quiero que me abra. Levántenme la mano ahora, levántenme la mano. ¿Cómo se recibe la gracia de Dios? Vamos, hablen. Esto está abierto. Equivóquense diciendo. Si no saben, aprenden. Levantando las manos. Así es que no. Mira, está interesante la respuesta de Aida. ¿Alguien más? ¿Alguien me ayuda? ¿Cómo se recibe Digo, la gracia? esa es la manera que uno generalmente ve en la mayoría de las religiones, levantar la mano hacia el cielo. ¿Quién más me dice cómo se recibe la gracia de la divina? Estoy esperando que hablen ellos, estoy esperando que ustedes me den una respuesta. ¿Alguien más? Dando gracias, dando gracias. Míralo ahí. Otoniel lo dijo. Ahora la pregunta es, ¿cómo se da la gracia? Bueno, en ese caso me voy a remitir a la oración modelo, donde dice que tenemos que perdonar a los que nos ofenden, ¿verdad? Y dice, perdónanos, porque condiciona el perdón que debemos recibir del Padre. Perdónanos, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, que en la medida que yo estoy manifestando gracia a las personas que me rodean, yo estoy asimismo acumulando a mi cuenta gracia para mí. Como una manera de yo decirle al Padre, dame de la gracia que yo estoy dando a los demás. Esa respuesta de Otoniel está correcta, pero escuchen bien esto. No, espérate, déjame escuchar a los demás. Vamos a ver, ¿quién más me ayuda ahí? Vamos a ver, ¿quién más? Que yo iba a decir que lo que él dijo al final, creo que es la clave, que de lo que tú me das, yo doy. O sea, con tus actos, tú puedes dar las gracias al Señor. Sí. O sea, ¿Quién siendo más? una persona bondadosa. ¿Quién más? Perla, ¿y qué es lo que es ¿Queda Perla? más gente aquí? ¿Qué pasa? Responde algo, Perla, ¿y qué? Pero ven acá.
Enrique, Raquel Reynoso. Nunca, no lo había visto por aquí, pero puede hablar también. ¿Cómo que usted no me había visto, maestro? Yo soy Raquel de Güey. Raquel dijo algo, pero no le escuché bien. Adelante, Raquel. Que ella es Raquel de Higüey. Yo le decía. Exacto. Ah, Raquel, la de niño. Madre. Raquel, perdóneme. Es que tenía mucho, no la veía mucho. Pero aquí estamos. No se queda. Gracias. Todos los miércoles estaremos aquí, Besra Hashem, con la ayuda de Dios. Bueno, déjeme decirle que este asunto, porque es que el asunto de la gracia trae muchos problemas. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 4, y hallarás gracia y buena razón ante los ojos de Dios y de la gente. Dice, vamos a ver. Usted o yo necesitamos una razón para darle algo a alguien, o si la necesitamos. ¿La necesitamos o no la necesitamos? Para mí no la necesitamos. Pregunto, ¿necesitamos razones para ser bondadoso, generoso, ayudador, hacer favores con una persona? ¿Necesitamos una razón para eso? Vamos a ver. Creo que la razón ya la tenemos. ¿Cuál es? Es el mandato de Hashem. Señores, si yo hago así y agarro y le mando 500 pesos a Raquel, ¿qué razón necesito yo para ayudarle a ella? Estoy poniendo un ejemplo. ¿Qué razón yo necesito? Para En base a una necesidad. Exactamente. ¿Cómo? En base a una necesidad. Al usted saber que yo lo necesito. No, ese es el problema. Ahí es que está el problema. Nosotros no necesitamos una necesidad para ser generoso y para ayudar. ¿Entienden ya? Maestro, No la necesitamos. es lo que usted nos enseñó. ¿Por qué tú das una ofrenda? ¿Por pena o porque Dios te manda? Y muchos Míralo ahí. respondimos por pena, y usted ahí no enseñó ese día. Porque, Ese es el error. ¿entienden? No se da por pena. Se da porque Hashem nos mandó a dar. Ahora, ¿a quién nos mandó a dar? A cualquier gente. No necesariamente. Maestro, ahí surge ¿Entiende? otra pregunta. Ajá. Entonces, por ejemplo, la sedacá que acostumbramos a dar previo al Shabbat. Generalmente, en mi caso, como que me enfocaba más en ayudar a una persona que uno se imagina que lo necesite, independientemente si la conozco o no. Eso está mal, o sea, o no que esté mal, sino no debería ser el enfoque. Es que existen 5 niveles de sedacá. ¿Entienden? Ahora, ellos vienen o sea, de lo más bajo hasta lo más alto. ¿Entienden? Desde lo más bajo hasta lo más alto. Señores, uno puede regalarle algo a alguien sin que lo esté esperando, y usted no necesita ninguna necesidad para regalarle nada a nadie. ¿Sabe por qué? Porque nosotros recibimos de todo, y Hashem no necesita una razón para darnos lo que nos da. ¿O sí? Ahora la pregunta es, ¿Hashem puede ser influenciado por alguien o por algo para hacer algo que él vaya a hacer? Pregunto yo. No. ¿Necesita No. ser No, influenciado? no.
Entonces yo puedo preguntar de que, ¿por qué Dios creó el mundo? ¿Es correcta esa pregunta? No, ¿Eh? para mí la pregunta sería, ¿para qué Dios creó el mundo? ¿Para qué Dios creó el mundo? Pero no por qué. Porque ¿por qué no tiene una respuesta? Porque tú puedes decir, bueno, Dios lo creó porque, ¿qué va a decir? ¿Porque qué? Porque alguien se lo dijo, porque alguien lo influenció, porque alguien, ¿qué va a decir? Vio, maestro, estoy recibiendo la unción suya de analizar. Mire cómo estoy dando respuestas que usted daría. La unción suya se me está pegando. La unción. Está raro eso, pero está bien, vamos a dejarlo así. Bien, entonces me desvié un poco del tema de las raíces judías del cristianismo, pero el punto es que nosotros no necesitamos una razón para ser una persona generoso, dadivoso. No se necesita ninguna razón. La palabra gracia en hebreo es gen, comparte la misma raíz con la palabra gratuitamente, hinan. Por eso está escrito, hallarás gracia, hallarás conjunto con gracia, porque es algo que se encuentra gratis. Cuando la persona haga gesed es que es actuar más allá del deber con el prójimo, será recompensada con gracia también más allá de lo que se le debe. ¿Entiendes? Si yo vengo y le doy algo a alguien y esa persona se queda, fulano me está dando, ¿qué he hecho yo? La persona se quedaría, ¿qué yo he hecho para que él me dé? Entonces, así mismo, Hashem viene y nos da una bendición a nosotros y tú te quedas, ¿qué fue lo que hice? Ah, porque eso fue lo que tú hiciste. ¿Entienden ahora cómo se recibe la gracia divina? ¿Se entiende cómo se recibe la gracia divina? No, yo no necesito una razón para ser generoso. No la necesito. ¿Por qué? Porque Hashem no necesita una razón para ser generoso con nosotros. Tampoco la necesita. No la necesitamos. Simplemente no se necesita. Es hacer el bien y ya. Sin que el otro tenga ningún tipo de sejud, algún, qué sé yo, algún, ¿cómo se dice esto? Mérito para recibir. Y está contemplado en la Torah eso. Eso está contemplado en la Torah. Y es maravilloso estudiarlo. De verdad, estudiar eso es maravilloso. Ustedes conocen la Parashá Balak. Sí, conocen la Parashá. Sí, Ajá. sí. Todo el contexto de la Parashá Balak, que viene Balak, manda a buscar a Bilán, maldice al pueblo de Israel, etcétera, lo lleva al lugar, hace 7 altares, ofrece los diferentes animales, etcétera. Bilán no puede maldecirlo porque Hashem lo bendijo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y saben qué pasó aquí en esta parasha? Que todo este entramado se está dando lejos de la tierra de Israel y ningún judío, ni ningún israelita, ni Moshe, ni nadie saben lo que estaban tramando contra ellos. ¿Ustedes habían puesto a pensar eso? Ningún judío, ningún israelita se estaba dando cuenta de que habían 2 brujos, porque Bilán y Balak, ambos eran brujos los dos. Ambos eran brujos. Y Hashem está trayendo bendición, salvación y redención al pueblo judío. ¿Qué mérito tenían ellos en ese momento? Y Hashem trajo bendición, trajo salvación, y nadie lo sabía lo que estaba pasando. El pueblo judío ni idea tenía de lo que estaba sucediendo. Por eso es que la única forma de parecerse al Eterno es cuando la gente se convierte en una persona dadivoso, generoso, ayudador, aquellas personas que siempre se están preocupando por los demás, buscando su bienestar, cómo puedo ayudar, cómo puedo hacer esto, cómo puedo resolverle el problema a otro.
La persona que hace eso constantemente va a tener hashgaha pratit sobre él, va a tener supervisión divina sobre él. La persona que hace eso. Porque la persona no está mirando, hace el bien y punto. Perdónenme, me desvié del tema, pero hay que decir cómo funciona la gracia divina. Entonces hay personas que piensan que otra persona no tiene la gracia de Dios porque no está en su grupo religioso, no cree lo mismo que él. Esto es una estupidez. Ustedes saben una cosa, si una gente no tuviera la gracia de Dios, desapareciera de sobre la faz de la tierra. ¿Ustedes saben eso? Que si una persona no tuviera la gracia de Dios, desapareciera sobre la faz de la tierra. Si una persona está vivo, tiene la gracia divina. Si está vivo, tiene la gracia divina. Si alguien no tiene la gracia divina, desaparece sobre la faz de la tierra. ¿Se ha entendido lo que hemos hablado hasta ahora? ¿Se ha entendido bien, correctamente? Claro que sí. Sí, sí. Para terminar, le voy a decir cómo fue que Hashem mató a los primogénitos de Egipto. Pero para eso también le voy a decir primero cómo fue que Uzá murió cuando le puso la mano al arca. Que dice, la Torah dice como que lo mata. Ay, que el arca lo mató. No es que lo mató. Es que el nefesh o la neshama que tiene el hombre es de la misma sustancia de la kedushá que está en el Aron HaKodesh, en el arca sagrada. Entonces, cuando la persona se acerca al arca, la kedushá es muy potente. Entonces, el origen del alma está en esa Shehinah. Entonces, el alma es como un imán. O sea, la Shehinah que está en el arca es como un imán. Entonces, es una concentración de Shehinah que tiene. Entonces, el alma del hombre, a no estar totalmente santificado, a no pertenecer a la clase sacerdotal, el alma se sale del cuerpo y se pega a la Shehinah del arca. No es que lo mata, es que el alma, la Shehinah lo ala, lo extrae. Usted no ve cuando usted pone un imán y pone monedas alrededor. ¿Qué pasa con las monedas? ¿Qué pasa con las monedas? ¿Qué sucede? Se pegan. Las monedas de la santidad, de la gracia, de la Shekinah del hombre. Porque la palabra gracia es una forma de decir la Shekinah también. Eso es todo lo mismo. Entonces, cuando Hashem mató a los primogénitos de Egipto, lo que hizo fue que cuando pasó el ángel por donde ellos estaban, como el ángel tiene la gracia divina, o sea, tiene una alta concentración de gracia divina, esas almas se desprenden de los cuerpos y se unen a ese origen, o sea, a la Shekinah que está ahí, y de esa forma, esa gracia que tenían ellos desaparece del cuerpo y se quedan sin vida. ¿Quién me explica lo que yo dije ahora? ¿Quién me explica lo que yo dije? Con otras palabras, ¿quién me lo explica? Yo le puedo decir Vamos, lo que entendí. Sean sinvergüenza. Adelante, Raquel. Que no fue que una muerte así natural y simple como la que nosotros conocemos, sino que fue una atracción de la Shekinah existente en el arca, aló esa energía que contenía el cuerpo de Uso. Bueno, se está cortando un poco la palabra de la hermana. Hay como una interferencia. Parece que ella tiene dos dispositivos, no sé, pero No, se escucha su no. voz del otro lado. Ya Suma lo está No sé qué diciendo. pasa.
Su red está lenta, maestro. Zoom aquí dice que su La red mía. está muy bajo. Sí, la suya. Que está lenta. Oh, pero ustedes me escuchan bien a mí. Ustedes me escuchan bien a mí. Sí, lo escuchamos bien. Parece que es usted que no nos escucha bien a Sí, nosotros. sí, lo estamos escuchando. Ok, entonces, ¿quién explica sobre lo que yo dije de la muerte, pero con otras palabras? Raquel dice que no fue una muerte natural y simple que de la que nosotros conocemos, sino que fue como una extracción de su alma al tocar algo tan, se podría decir, sagrado, que contenía tanta gracia divina. O sea, al esa alma no está a ese nivel, por eso fue extraída. Bien, ¿alguien más? ¿Lo explica con otras palabras? ¿Alguien más? ¿Y cuál es la vergüenza? Tan asustado hoy. ¿Cuál es la vergüenza? Ah, bueno. No, lo único que es tenerle miedo aquí a Hashem, a más nadie. Ay, que no están. No, estoy aquí, maestro. Dele, dele, dele. Yo me quedo con- Ajá, explíquelo. Sí, estoy esperando. ¿Usted quiere que yo explique eso, maestro? Bueno, seguimos entonces. Están tristes. Ok. Bueno, nos quedan 17 minutos para terminar. Digo, 17 no, déjame ver. Terminar la clase de hoy. Sí, quedan 17 minutos para terminar. Bien. Vamos a volver otra vez. Ya no, nos fuimos lejos, vamos a regresar. Bien, los jefes religiosos judíos se unían a la lucha contra el poder romano. Lo hacían por motivos religiosos y el motivo fundamental era la desaparición del poder idólatra de la Tierra Santa. Señores, los judíos de Judea tenían razones para luchar contra el Imperio Romano, para que pudieran guardar la Torá tranquilamente, sin que los romanos estuvieran llevando ídolos, porque los romanos trasladaban vamos a decir, todas sus legiones a Judea, pero no era solamente que llevaban las legiones, tenían mujeres prostitutas que eran sacerdotisas de los dioses griegos y romanos, y esas mujeres prostitutas, sacerdotisas, eh, hacían orgías en todos los lugares con las legiones romanas. Y todas las legiones romanas, que eran 40, digo, 4, 5, 6 mil personas, llevaban ídolos por donde quiera y cargaban todo tipo de comida inmunda sin importarle cualquier tipo de cosa. Entonces, ¿creen ustedes que tenían razones los judíos de Judea al querer sacar a estos gentiles de la tierra de Israel para poder guardar la Torah tranquilo? ¿Qué creen Sí, ustedes sobre eso? sí, tenía razón, claro. ¿Tenían razones? Sí, claro que sí, maestro, porque no le estaban permitiendo guardar la Torah como era debido. ¿Por qué creen ustedes que según Lucas 7 le dice el centurión a Jesús? Porque no soy digno de que entre a mi casa. Porque, ¿a qué creen ustedes que se debe eso? ¿Por qué creen ustedes que él le dice, no soy digno de que una persona como tú entre a mi casa? ¿Por qué creen ustedes que le dice eso? Déjenme otro, que no sea José, responder. Vamos a ver, yo quiero escuchar a los otros que están. Vamos a ver. ¿Por qué creen ustedes que le dijo eso? ¿Por qué? ¿Quién me dice? Tradición oral. ¿Eh? Tradición oral. No era permitido que un judío se sentara a la misma mesa, o un gentil se sentara a la misma mesa con un judío. Sí. Pero él le dice, lo que dice Enrique es cierto, pero un poquito más amplio, un poquito
un poquito más amplio. Pero ¿Entiendes? el enfoque que usted quiere dejar dicho no es ese. Es como él dice, eso ya es la ley oral, pero fue por otra cosa. Sí. ¿Por qué creen ustedes que dice, no, no, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo? ¿Por qué tiene que decirle eso? ¿Mm? ¿Qué era lo que el romano tenía en su casa? Que él le dice, no, no, tú no puedes entrar a mi casa. ¿Eh? ¿A qué le dice? Ah, pues, con ustedes no se puede. Yo quiero que ustedes analicen y piensen. Pero hablen. Sean como Enrique, den su parte. Lo que dice Enrique es cierto, pero un poquito más amplio. Yo pensé Un en poquito algo más. raro realmente, pero luego de que Enrique habló dije, es otra cosa. ¿Alguien más? Sí es basado en la explicación que usted dio anteriormente con referente a lo que es el panismo de los pueblos que se habían helenizado, mayormente los romanos. Él siendo un centurión romano, Sí. se supone que era por un acto de paganidad, algún altar idólatra tenía Alguna dentro de su idolatría, casa. algo así. Está consagrada a los dioses. Tienen todo tipo de comida. Sí, tienen todo tipo de comida inmundas ahí, tienen un grupo de ídolos, toda la comida está dedicada, toda a los ídolos, ¿entiendes? Todo es un desastre. Entonces, ¿qué va a hacer un judío ahí adentro? Dígame usted, ¿qué va a comer? ¿Qué va a beber? El No criado, puede beber nada porque todo está consagrado a los ídolos. ¿Mm? ¿Entiendes? Es un desastre, ¿no? ¿Por qué le dice eso? No, no. Sí, sí. Eso es una clave de cómo usted lee los evangelios, de cómo lee los evangelios. Los judíos mayormente le dicen maestro. Por ejemplo, Nicodemo le dice maestro, rabino. Vienen un grupo de fariseos por aquí, maestro, pero raramente le digan señor. La gente que le dicen señor, normalmente son gente iletrada, personas brutas, que no, o sea, no digo bruto para ofender, ¿verdad? Ni ser bullying, sino que son gente que muchas veces no son gente eh, educados, quiero decir. Es una clave de cómo leer los evangelios. Sí. Entonces, la divinización de la figura del emperador romano. Ah, esa es otra cosa. Las legiones romanas adoraban al emperador también. Esa es otra cosa. El emperador es considerado un dios. Incluso, ¿ustedes saben cómo le llamaban a los emperadores romanos? ¿Quieren saber cómo le decían? El Señor, el Hijo de Dios, le decían a los emperadores romanos. ¿Sabían eso? Cuando un emperador romano le hacía un bien a un grupo de gente, ellos no le daban las gracias como le damos hoy en día nosotros a los políticos y a los presidentes y a los senadores y a los diputados. No. Cuando una autoridad le hacía un bien a alguien en la antigüedad, la gracia que le daban era adorarlo a ese emperador o a ese señor que le viene. Y ellos eran llamados los hijos de Dios. Ah, otra cosa importante, y le llamaban mediador también. Sí, a los emperadores romanos. Y le llamaban hijos de Dios también, o sea, hijos de Zeus, hijos de los dioses, le decían bien, a los emperadores romanos.
La divinización de la figura del emperador romano hacía que los jefes religiosos de Israel insinuaran siempre la rebelión contra el poder imperial romano. Señores, no se puede guardar Torah con el pueblo judío lleno de gente romano, gente pagano por todos lados. ¿Y cómo se guarda la Torah así? Y un romano cargaba la comida inmunda, llena dedicada a los ídolos por donde quiera. Cerca del templo, cerca de todo. Enseñar, profanando los mercados judíos, las sinagogas, los centros de estudio, todo. Entonces, ¿quieren ustedes que el pueblo, los judíos se queden con la mano cruzada cuando estos impuros, esta gente inmundo, están constantemente dañando todo, impurificando todo y no le tenían respeto a los tefilín, ni a los rollos de Torah, ni nada? ¿Cómo se puede guardar Torah en esas situaciones? Ay, no, y por la fe vamos a resolver todo. Por la fe se va a limpiar todo. Si los judíos no se defendieran hoy en día con todos estos ataques que está recibiendo Israel, no quedara un solo judío, no quedara en la tierra de Israel. ¿Vieron ustedes como los ataques de Hamas que son lanzados desde Gaza sobre la tierra de Israel? Los radares de Israel explotan esos cohetes en el aire. Señores, si esos cohetes hicieran impacto, pues no quedara una arenita, no quedara en Jerusalén, ni en Netibot, ni en Haifa, ni en Tel Aviv, ni en Hebrón, ni en Eilat. No quedará nada. En Israel no quedará nada. Solamente se salva, solamente se salvarían los que no están ahí, los que están en la diáspora. Sí. Ah, no, en el nombre de Jesús, devuélvanse todos los cohetes. Que se devuelvan. Y es fácil. Si no se defienden, no queda medio judío, queda ahí. No queda ahí. Es muy bueno leer las cosas, los locos, sin analizar. Es muy bueno. Pero ¿y lo que está detrás de él? Y es fácil. No es tan fácil. En ese sentido, vemos que durante esos años, del 20 al 70, los sacerdotes saduceos lucharon contra los sacerdotes del fariseísmo, una especie de lucha entre alto y bajo clero, o sea, los rabinos contra los aristócratas saduceos paganos, corruptos de Roma. Estaban unidos al imperio romano. Los judíos del grupo nazareno, afiliados al fariseísmo pacifista, abandonan la ciudad de Jerusalén entre el año 62 y el comienzo de la guerra contra Roma, del 66 al 70, a cargo del emperador Vespasiano. Luego del 70 viene Tito. Ya los grupos fariseos pacifistas veían inminente el comienzo de una rebelión instigada por el celotismo, o sea, por los judíos celotes, que de hecho Jesús tenía discípulos, o sea, talmidín, discípulos, que pertenecían a ese movimiento de los celotes, que eran nacionalistas judíos que mataban romanos con la sica, con el cuchillo que le llamaban la sica. Y ahí vienen los sicarios, etc. Oídos estos grupos a la actual Transjordania, o sea, los grupos Entonces, los grupos que creían Jesús como el Mesías en esta época de guerra. Salud. Gracias. Huidos estos grupos judíos a la actual Transjordania, como el obispo judío Simeón, o San Simeón, o San Simón, o Simón, como se ya conoce en hebreo, muerto bajo el martirio del emperador romano Trajano. Los grupos judeocristianos, digo judeocristianos para que se entiendan, pero no hay cristianos en esta época, de Asia, los judeonazarenos de Asia, del Asia Menor y de la península itálica, se vieron alejados y desconectados del grupo ortodoxo evionita de Transjordania, o sea, los judíos ortodoxos que creen en Jesús como el Mesías, pero que decían que había que guardar toda la Torá, mientras que el movimiento de Pablo por allá, en Roma y en toda la Éfeso, en Corinto, en Colosa, y en todas las ciudades de la cuenca del Mediterráneo, todos ellos se separaron, se desviaron
formaron una religión distinta, mientras que los judeo-ebionitas de Jerusalén, que creen en Jesús como el Mesías y no aceptaron la carta de Pablo como sagrada, sino que solamente aceptaron el evangelio de Mateo, de Leví ben Alfeo, mientras que los otros crearon otro canon diferente, un texto sagrado que el judaísmo no lo aceptó como sagrado, mucho menos los judíos ebionitas de Jerusalén, los nietos e hijos de la primera generación de los primeros apóstoles que creyeron en Jesús como el Mesías, que duraron hasta el siglo IV. En el siglo IV, la mamá de Constantino vino y los sacó de Jerusalén y los mató a todos. Los sacó y los mató a todos porque ya lo veían como herejes. Escuche bien esto. Los judíos que están guardando la Torá, leyendo a Jesús como decía en Jerusalén, eran los herejes, y los que se apartaron y no guardaron nada. Ok, tuvo que entrar el celular de su pueblo, está bien. Entonces, los que estaban, sí, los que estaban en Jerusalén, que estaban guardando la ley, la Torá, que no veían a Jesús como Dios, sino que entendían que debían de guardar la Torá y todo, esos fueron declarados como herejes. Y los persiguieron a todos en el siglo IV, en el año 387, los sacaron de Jerusalén, la mamá de Constantino los persiguió, los mató a todos, hasta que solamente se quedó la iglesia romana, ya separada de todo lo que era judaísmo, ya separada de sus orígenes judíos. Eso es terrible. En esta clase del fin de la ortodoxia judeo-ebionita, eso es lo que estamos hablando aquí hoy, el fin de la ortodoxia judeo-ebionita. Fin de la ortodoxia judeo-ebionita, judíos que seguían a Jesús como Mesías, pero que guardaban toda la ley. O sea, los ebionitas, que eran llamados pobres por San Ireneo de León y todos los apologistas cristianos del siglo II, el siglo III, el siglo IV. Es horrible lo que está pasando aquí. Esto no tiene límite, esto no tiene fin lo que está pasando aquí. Es algo horrible lo que ha pasado aquí. Entonces, al perder Jerusalén por el poder político y alejados los elementos que centralizaban la acción judeo-cristiana o judeo-nazarena, dos comunidades judeo-paulinas van a tomar transitorialmente el poder en dirección Éfeso y Antioquía. Señores, vamos a dejarlo aquí. Todavía queda material de este tema para la próxima clase, el miércoles. Todavía queda material. El fin de la ortodoxia judeo-ebionita, parte 3. Y ahí terminamos el próximo miércoles y empezamos el capítulo 25 del libro de las raíces judías del cristianismo, que se llama El proselitismo judío. Se va a llamar en la próxima clase. Bien, hemos terminado el día de hoy. Vamos a empezar entonces con la opinión de la clase de hoy. Vamos a dejar el día de hoy de primero. Vamos a dejar a Aida. Bueno, yo tengo una pregunta que no llegué a escuchar bien. ¿Cuál es la razón por la cual se alzan las manos? ¿Fue lo que usted dijo? Que no llegué a escuchar porque ahí mismo me entró una llamada y no me... Pero usted estaba diciendo algo con relación a eso al principio. Pero no entendí la pregunta, repítala. Como que cuál era la razón por la cual se adoraba alzando la mano, algo así. Usted hizo un comentario como de eso, pero no logré escuchar bien. No. Yo no hablé de eso. Yo lo que dije fue que cuando los romanos le preguntaban a los judíos que dónde está su Dios, ellos señalaban para arriba. Ajá, que por qué era que señalaban hacia arriba. Esa es la pregunta. Ok. Porque el Dios de Israel no tiene figura, no tiene imagen. Entonces, como la Torá fue entregada del cielo, donde cuando te preguntan dónde está Dios, no señala para arriba. Ya, ok. Entonces, los romanos culpaban a los judíos de ateos por eso, porque no veían ninguna imagen. Oye, eso. Sí, seguimos con Juan entonces sobre la clase de hoy. Adelante, Juan. Maestro, yo entré casi ahora, fue del celular de mi esposa, porque del mío no hubo forma de entrar. Lo único que llegué a oír fue que usted dijo de cuando el romano le dijo a Josué
o Josué el Romano le dijo como que no podía ir, algo así fue, no escuché muy bien, porque yo entré casi ahora, fue. Te oye, o sea, no puedo opinar porque por más que luché no pude entrar. Okay. Bien, bien. Bueno, seguimos con Raquel, luego Enríquez, luego José y luego Pedro. Adelante. No se escucha. Bueno, parece que Raquel no va a poder dar su opinión. Parece que hay problemas ahí. Sigue grabando, José.